¿Alguna vez imaginaste que un día de diversión en un parque temático podría convertirse en una pesadilla? Algunas atracciones han salido terriblemente mal e incluso tragedias fatales. Hoy exploramos los accidentes más impactantes que demuestran que, a veces, el peligro acecha donde menos lo esperas. Número 22. El trabuquete humano. Un trabuquete es una catapulta medieval diseñada para lanzar objetos grandes por encima de las murallas de la ciudad. Aunque parezca un arma poderosa, nadie pensaría en usarla para lanzar personas. Es cierto. En los años 90, el Club de Deportes Peligrosos de Inglaterra construyó un enorme trabuquete en una finca de Somerset con el objetivo de lanzar personas por tan solo 40 libras. Hoy cualquiera podría inscribirse para ser lanzado a 30 metros sobre el campo y caer en una red distante. Suena peligroso y lamentablemente lo fue. Una mujer, Stella Young, logró caer en la red, pero rebotó y se rompió el cuello y la pelvis. En lugar de cerrar la atracción, el club agregó una red más grande y ató a los participantes en una bola para evitar que rebotaran. Pero en 2002, los peligros se volvieron innegables. Kostadin Yankov, un estudiante, intentó usar el trabuquete pero no acertó en la red y perdió la vida trágicamente. Después de este horrible accidente, la peligrosa atracción finalmente se cerró para siempre. Número 21. Ahora no sonríe. Cuando Smiler, la montaña rusa invertida que batió el récord mundial, se inauguró en Alton Towers en Inglaterra, la emoción estaba en su punto más alto con 14 inversiones. Prometía ser la atracción más salvaje, en la que los pasajeros volcaban más veces que cualquier otra montaña rusa. Pero las cosas dieron un giro oscuro en 2015. Mientras un coche de pasajeros pasaba a toda velocidad por la pista, de repente vieron un coche de prueba vacío atascado delante de ellos en un intento desesperado por detenerse. Gritaron, pero era demasiado tarde. La colisión fue tan intensa que los pasajeros de la primera fila quedaron atrapados en sus asientos cuando el metal del coche se dobló. Los equipos de rescate acudieron rápidamente y pasaron horas intentando liberar a los pasajeros atrapados. Lamentablemente, 2 chicas de la primera fila perdieron las piernas debido a las graves heridas. La atracción se cerró de inmediato y una investigación reveló que más temprano ese día se había detectado una falla. Sin embargo, los operadores ignoraron las advertencias de seguridad y liberaron el siguiente vagón, que chocó con el de prueba. Este trágico descuido tuvo importantes consecuencias para la empresa matriz del parque, Merlin Group, que tuvo que pagar millones en compensación. A pesar de todo esto, solo 9 meses después, Smiler reabrió. Pero muchos cuestionaron si los problemas se habían resuelto realmente. Número 20. Extenuante Green Lantern. La montaña rusa Green Lantern en Six Flags Magic Mountain debutó en 2011 junto con el estreno de la película del mismo nombre. Prometía una experiencia giratoria única de 360 grados, pero resultó decepcionante. A pesar de su pista de 825 pies, su velocidad de 37 mph y diseño extraño dejaron a los pasajeros más mareados que emocionados. Las constantes quejas llevaron a su cierre en 2017 y tras 2 años sin uso, fue desmantelada en 2019. Un final prematuro para una atracción que prometía innovación. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. El peligroso chapuzón Knott's. Berry Farm es conocido como uno de los mejores parques temáticos de California, pero también se ha ganado la reputación de tener una cantidad preocupante de accidentes. Desde el año 1983, más de 16 personas han resultado heridas en las atracciones del parque, algunas de ellas fatalmente. Pero uno de los incidentes más impactantes ocurrió en la atracción acuática Perilous Plunge. Cuando se inauguró en el año 2000, Perilous Plunge era famosa por su caída de 35 metros que prometía acelerar el corazón de los pasajeros. Sin embargo, la atracción solo tenía una barra de regazo y un cinturón de seguridad para asegurar a los pasajeros. Esto se convirtió en un problema para los visitantes más grandes.
En el año 2001, una pasajera de 136 kilos se soltó de sus ataduras y cayó más de 30 metros al agua poco profunda. Trágicamente, no sobrevivió. Cuando el barco regresó, su barra de regazo y cinturón de seguridad todavía estaban bloqueados, lo que generó confusión sobre cómo fallaron las ataduras. El forense descubrió más tarde que el cinturón de seguridad de 50 pulgadas era demasiado corto para la pasajera, por lo que se lo había colocado sobre las piernas, lo que provocó que se resbalara durante la caída. Su familia demandó al parque y después de un breve cierre, la atracción volvió a abrir con sujeciones de 4 puntos más seguras para evitar que esto volviera a suceder. ¡Oh, no! Opa. Hay algo inquietante en los diseños de dibujos animados brillantes de algunas montañas rusas aptas para toda la familia. Número 18. La montaña rusa Opea. En el parque Mount Olympus en Wisconsin no fue una excepción. Los carros coloridos y el diseño extravagante pueden haber parecido divertidos al principio, pero en 2014 se convirtieron en el escenario de un incidente aterrador. Anthony Tyson, que disfrutaba de un paseo con sus nietos, se encontró en una situación de pesadilla cuando la barra de seguridad falló. Cuando la montaña rusa se acercaba a una curva pronunciada, Anthony fue arrojado violentamente de su asiento. Cayó a una alarmante altura de 17 pies al concreto de abajo, casi como caerse desde una ventana de 1,5 pisos. El impacto fue devastador. A pesar de haber estado en coma inducido médicamente durante 1 mes, Anthony sobrevivió milagrosamente a la terrible experiencia. Las investigaciones revelaron que la barra de seguridad no había asegurado adecuadamente a Anthony, lo que provocó su caída. El mal funcionamiento provocó revisiones de seguridad inmediatas y el parque decidió cerrar la atracción de forma permanente. La montaña rusa Opea, con su diseño extraño y colorido, nunca fue reparada. Lo que alguna vez fue una atracción aparentemente inocente, ahora fue recordada por su trágico fracaso, dejando atrás para siempre la imagen espeluznante de su retorcido paseo. Número 17. Fatal Fujin Raijin II. Expaland fue un parque temático popular en Japón, en funcionamiento desde 1972, y el Fujin Raijin II fue una de sus principales atracciones. Construida en 1992, esta montaña rusa de acero tenía un diseño único. Con los pasajeros atados mientras estaban de pie, la atracción recorrió más de media milla de pista a velocidades de alrededor de 70 millas por hora. Durante 15 años funcionó sin mayores problemas. Sin embargo, en 2007 se produjo un desastre cuando el tren se acercaba a una sección circular de la vía y el eje de la rueda del segundo vagón se rompió de repente. El vagón se inclinó de lado y continuó durante casi 300 metros antes de chocar contra una barandilla, lo que provocó que el paseo se detuviera de repente. Trágicamente, una mujer joven perdió la vida y otras 19 personas resultaron heridas. Después de una investigación exhaustiva, se descubrió que los ejes del vagón no habían sido reemplazados en 15 años. Sorprendentemente, los ejes nunca formaron parte de las inspecciones de rutina. Este descuido provocó que la atracción se cerrara de forma permanente y el parque cerrara temporalmente durante la investigación. La atracción finalmente se desmanteló, pero cuando Expoland reabrió en 2015, no pudo recuperar la confianza del público. Solo 2 años después, el parque cerró sus puertas para siempre. Número 16. Savage Son of Beast. Entre los fanáticos de las montañas rusas, Son of Beast tiene un estatus legendario. Ubicada en el parque de atracciones Kings Island, en Ohio, fue construida como una secuela de la famosa montaña rusa Beast. Sin embargo, esta nueva atracción superó todas las expectativas. En el momento de su apertura en 2000, se convirtió en la montaña rusa de madera más alta y rápida del mundo, alcanzando velocidades de 78 mph y elevándose 218 pies en el aire. Para colmo, contaba con el único bucle en una montaña rusa de madera. A pesar de sus increíbles características, la estructura de madera hizo que el viaje fuera accidentado y brusco. A algunos amantes de las emociones fuertes les encantaba la aspereza, pero rápidamente se convirtió en un problema. En 2006,
durante un viaje por la sección Rose Bowl, una sacudida grave causada por una viga de soporte rota provocó que 27 pasajeros fueran hospitalizados. Después de este incidente, la montaña rusa se cerró para reparaciones. Aunque volvió a abrir en 2009, otro pasajero sufrió un traumatismo craneal debido a la violenta sacudida. Esta vez, esto llevó al cierre permanente de la atracción, que finalmente fue demolida en 2012. Número 15. Class Action Park. Action Park en Nueva Jersey, activo en los años 70 y 80, era conocido como Class Action Park por sus numerosas demandas. Sus atracciones eran notoriamente peligrosas, incluyendo el Cannonball Loop, un tobogán con un looping mal diseñado que causaba pérdida de dientes, y el río Colorado, donde las balsas chocaban constantemente. El parque era tan peligroso que ninguna aseguradora lo cubría, llevando al director ejecutivo a crear ilegalmente su propia compañía de seguros. Durante sus 18 años de operación, reportó incontables lesiones graves y 6 muertes antes de cerrar en 1996. Número 14. Dueling Dragons. En 1999, Universal Studios Orlando presentó una increíble montaña rusa con temática de dragones llamada Dueling Dragons, el desafío del dragón peligroso. No se parecía a nada que los visitantes del parque hubieran experimentado antes. 2 trenes enormes se retorcían y daban vueltas peligrosamente cerca uno del otro, simulando una batalla entre 2 temibles dragones. La emoción de correr junto a otro tren, casi sin chocar, era algo que emocionaba y aterrorizaba a los pasajeros de la mejor manera posible. La intensa acción de duelo hizo que la atracción fuera una de las más populares. En 2011, la atracción cambió su nombre a Dragon Challenge y se trasladó al recién inaugurado Mundo Mágico de Harry Potter. Pero pronto ocurrió una tragedia. Durante una vuelta en 2011, un objeto volador del otro tren golpeó en la cara a un pasajero. El impacto fue tan grave que el pasajero perdió trágicamente un ojo. Este horrible incidente provocó problemas de seguridad inmediatos y Universal Studios tomó medidas rápidas. Para evitar más accidentes, el parque decidió escalonar las atracciones. En lugar de que los 2 trenes compitieran entre sí, ahora saldrían en diferentes momentos. Sin embargo, esta medida arruinó la característica distintiva de duelo de la atracción y la experiencia perdió gran parte de su emoción original. En 2017, la atracción se cerró de forma permanente, dando paso a nuevas atracciones en el parque. Lo que alguna vez fue una emocionante batalla de dragones terminó en decepción, ya que el legado peligroso de la atracción llevó a su cierre prematuro. Número 13. Das ist verrückt. Verrückt significa loco o demente en alemán, y precisamente en ese lugar se encontraba el tobogán acuático más alto del mundo, el Parque Schlitterbahn de Kansas City. El tobogán Verrückt tenía una altura de 50 metros. Los usuarios se lanzaban por una pendiente de 17 pisos antes de atravesar una pendiente de 5 pisos a una velocidad de hasta 112 km por hora. Durante las pruebas, se descubrió que si las balsas se sobrecargaban con más de 1000 libras, salían volando del tobogán. En lugar de arreglar los defectos de diseño, el parque colocó una red alrededor del tobogán para atrapar las balsas que salieran volando. A pesar de las preocupaciones, el parque pudo realizar sus propias inspecciones de seguridad gracias a las generosas donaciones al estado de Kansas. En 2014 se inauguró la atracción y el parque determinó que las balsas debían pesar entre 180 y 250 kilos por razones de seguridad. Sin embargo, esta mala decisión provocó una tragedia. En 2016, un niño de 10 años fue expulsado de su balsa y murió, mientras que 2 mujeres que viajaban en la misma balsa resultaron gravemente heridas. Los investigadores descubrieron que la distribución del peso era desigual, lo que contribuyó a que la balsa se elevara por el aire. Verrückt fue clausurada y desmantelada más tarde ese año y se promulgaron nuevas leyes para evitar las inspecciones por parte de los parques en el futuro. Número 12. El parque de atracciones. Cosmonaut Chaos Divo Ostrov. En San Petersburgo, Rusia, contaba con una emocionante atracción conocida como el cohete. Esta atracción no era para los débiles de corazón.
Catapultaba a los pasajeros a 200 pies en el aire, haciéndolos girar sobre su propio eje para simular la experiencia de un viaje espacial. La intensa sensación de gravedad cero era emocionante para los amantes de las emociones fuertes que soñaban con ir al espacio. Pero en 2010, todo salió terriblemente mal cuando la atracción estaba en pleno apogeo. El desastre se produjo cuando uno de los cables se rompió a mitad del viaje. Los pasajeros que aún estaban suspendidos a gran altura sobre el suelo quedaron colgando en el aire, atrapados en un limbo aterrador. Los equipos de rescate acudieron al lugar y trabajaron incansablemente durante más de una hora para poner a salvo a los pasajeros varados. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incidente fue escalofriante. Tras una investigación, se reveló que el calor de ese día había debilitado los cables. La atracción no estaba diseñada para soportar temperaturas tan altas, lo que contribuyó a la falla de los cables. A pesar de esto, el parque reparó y reabrió la atracción ese mismo año, aunque la experiencia quedó marcada por el incidente. Las atracciones tipo catapulta se volvieron populares entre los amantes de la adrenalina, lanzando a los pasajeros a 450 pies de altura a 100 mph mediante cables de alta resistencia. En 2015, en Wisconsin, un incidente en el Met Olympus Catapult casi termina en tragedia cuando un cable se rompió justo antes de lanzar al hijo de Drew Larson. El niño de 13 años se salvó por centímetros de una fuerza de 40 toneladas. La atracción fue cerrada permanentemente 2 días después. Número 11. Flight Commander. Desde su apertura en 1976, Kings Island en Ohio ha tenido su cuota de accidentes. Entre los más infames se encuentra el trágico incidente en la atracción Flight Commander. La atracción elevaba a los pasajeros hasta 60 pies y los hacía girar en pequeñas cápsulas. Cada cápsula podía girar 360 grados utilizando un joystick, lo que les daba a los pasajeros un control total. En 1991, apenas un año después de la apertura de la atracción, una mujer que viajaba sola se resbaló de su cápsula y cayó más de 60 pies al suelo. A pesar de estar asegurada con un arnés de hombro y una barra de regazo, no sobrevivió. Los investigadores estaban desconcertados hasta que descubrieron que la mujer había estado muy intoxicada. Se cree que en su estado de ebriedad se quedó flácida, lo que le permitió deslizarse fuera de sus ataduras y caer. La atracción se cerró, pero reabrió en 1992. Sin embargo, después de unos años más de mala reputación, se cerró definitivamente en 1995. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. El acelerador vertical. Un encuentro cercano. En 2019, 2 hombres valientes se subieron al acelerador vertical, una emocionante atracción de tirachinas en el Cobra Adventure Park de Florida. La atracción los lanzaría 160 pies en el aire, enviándolos a volar hacia el cielo. Mientras se preparaban para su emocionante ascenso, sus amigos filmaron el momento, bromeando con ellos sobre la próxima atracción salvaje. Pero algo no iba bien. Si te fijabas bien, te dabas cuenta de que los cables de un lado de la atracción estaban visiblemente desgastados y estirados. Justo cuando el operador estaba a punto de tirar de la palanca de liberación, ocurrió algo sorprendente. Los cables se rompieron. Apenas se sujetaban, la atracción estuvo a segundos de sufrir un desastre potencial, uno que podría haber provocado lesiones graves o incluso la muerte. Por suerte, el operador se dio cuenta del problema a tiempo y los pasajeros se salvaron. El acelerador vertical se cerró de inmediato. Pero en lugar de una investigación exhaustiva, el parque Cobra Adventure emitió un comunicado en el que afirmaba que todas sus atracciones cumplían con los más altos estándares de seguridad. Número 9. Ride of Steel. Ride of Steel en Darien Lake, Nueva York, es una montaña rusa de Superman que alcanza 200 pies de altura y velocidades de más de 70 millas por hora. En 2011, el sargento James Hackemer, un veterano sin piernas, fue expulsado fatalmente de la atracción. El manual requería que los pasajeros tuvieran 2 piernas funcionales debido al diseño de las ataduras.
A pesar de recibir un folleto de seguridad, Hackemer subió y el parque fue responsabilizado. En 1999 hubo otro incidente cuando un hombre de más de 300 libras cayó debido a ataduras defectuosas, recibiendo $2.85 millones en compensación. La atracción continuó operando con sujeciones mejoradas. Número 8. El tsunami. Con un nombre como Tsunami, uno podría esperar una enorme piscina de olas o una atracción acuática. Pero, sorprendentemente, se trataba de una montaña rusa de acero invertida en el parque temático Mandees, en Escocia. La atracción, que había viajado por todo el país como parte del Carnaval de Mandy, llegó al parque en 2004. Aunque la montaña rusa de 20 metros era amada por muchos, no tenía el mejor historial. En 2011, la atracción se averió, dejando a los pasajeros varados a 18 metros en el aire durante 8 largas horas. Fueron rescatados haciendo rappel desde sus asientos. Pero ese fue solo el comienzo de los problemas del tsunami. En junio de 2016, el tsunami descarriló después de chocar contra una viga de soporte a 64 km por hora, estrellándose 9 metros frente a la atracción. 2 adultos y 8 niños resultaron heridos, pero milagrosamente no hubo pérdidas humanas. Se llevó a cabo una investigación de salud y seguridad, y los resultados fueron impactantes. Resultó que las recientes reparaciones de los ejes habían utilizado un metal de soldadura incompatible, lo que provocó que los ejes fallaran durante una curva crítica. Peor aún, el inspector de la atracción había aprobado las reparaciones solo 16 días antes del accidente. Como resultado, el inspector fue expulsado, la atracción fue eliminada y M&D recibió una multa de casi $100 por infracciones de seguridad. Si bien no fue un tsunami real, la atracción Tsunami sin duda causó un verdadero desastre. Número 7. The New Texas Giant. Cuando se inauguró en 1990, rompió récords como la montaña rusa de madera más alta del mundo. Con más de 140 pies de altura y una velocidad máxima de 65 millas por hora, tenía caídas pronunciadas y curvas de infarto, pero a pesar de sus emociones, la atracción se hizo conocida por su rudeza. Después de una renovación en 2009, reabrió sus puertas como el nuevo Texas Giant en 2011. El viaje transcurrió sin problemas hasta julio de 2013, cuando una mujer de gran tamaño se cayó del tren durante una caída pronunciada, rodando 75 pies hasta el suelo. Trágicamente, no sobrevivió. Los investigadores cuestionaron el sistema de barra de regazo de la atracción, que aseguraba a los pasajeros con solo una barra de regazo, a pesar de las altas velocidades y las curvas cerradas. Los testigos revelaron que antes de que comenzara la atracción, la mujer le había dicho a un asistente que su barra de regazo no hacía clic correctamente. Después de una revisión rápida, el asistente le aseguró que estaba bien. La investigación culpó al tamaño de la mujer y al error del asistente, no a las sujeciones. La atracción estuvo cerrada durante 2 meses, pero reabrió con barras de regazo rediseñadas y cinturones de seguridad adicionales para mejorar la seguridad. Número 6. El desastre de la atracción. Vortex. Thorpe Park, conocido como el parque temático más emocionante del Reino Unido, se enorgullece de ofrecer experiencias que aceleran el pulso. Pero en 2018, un incidente que involucró a la atracción Vortex agregó un nivel completamente nuevo de terror. Esta atracción hace girar a sus pasajeros en un gran brazo mecánico, balanceándolos hasta 65 pies en el aire mientras los hace girar. Parece una gran emoción, pero casi se convierte en una pesadilla para los visitantes del parque que no se dieron cuenta. Cuando la atracción estaba en pleno apogeo, algo enorme se desprendió de repente de la atracción y se precipitó hacia los pasajeros que estaban abajo. El objeto pasó a escasos centímetros de ellos, lo que provocó un terrible accidente de súbito. Los operadores detuvieron rápidamente la atracción, temiendo que una pieza crítica de la maquinaria se hubiera roto y que la atracción pudiera desmoronarse en cualquier momento. Al inspeccionarla, se dieron cuenta de que era solo un trozo de espuma de uno de los asientos de la atracción, que estaba averiado. Aunque aliviados, el personal de la atracción realizó algunas comprobaciones de seguridad de rutina
y reabrió la atracción solo 15 minutos después. Fue un accidente vertiginoso que hizo que todos en el parque contuvieran la respiración. Número 5. Hypersonic XCLC. Hypersonic XCLC en el parque de atracciones Kings Dominion en Virginia se hizo famoso por tener largos tiempos de espera de 2 horas para una atracción que duraba solo 10 segundos. Si bien eso suena duro, no fue exactamente justo para la atracción. Técnicamente, la atracción duraba 20 segundos, pero la emoción llegó en forma de un lanzamiento de a 80 mph en solo 1 segundo y medio. Los pasajeros subían una colina de 165 pies antes de caer en picado verticalmente por el otro lado. Cuando se inauguró en 2001, este sistema único de compresión de aire lo convirtió en una de las atracciones más populares del parque. Pero pronto se difundieron rumores de que los pasajeros que levantaban las manos durante el lanzamiento a menudo sufrían dislocaciones de hombros debido a la inmensa fuerza. Esto dio lugar a múltiples demandas y, en 2007, se cerró la XCLC hipersónica. Sin embargo, hay más en la historia. Si bien las demandas pueden haber sido la excusa pública, la verdadera razón por la que se retiró la atracción fue porque era increíblemente poco confiable. Como prototipo, requería un mantenimiento constante y meses de inactividad cada temporada, lo que agotaba los recursos del parque. Finalmente, la atracción se puso a la venta, pero ningún otro parque estaba dispuesto a correr el riesgo. Fue desmantelada y lamentablemente olvidada. Aunque debo admitir que la explicación del hombro dislocado todavía suena mucho más dramática. Número 4. El incidente de Sand Blaster. El paseo marítimo de Daytona Beach es un lugar famoso en Florida que atrae a visitantes de todas partes. Pero en junio de 2018, una de sus atracciones, Sand Blaster, fue noticia nacional por todas las razones equivocadas. Construida en la década de 1970, esta montaña rusa de acero de 53 pies había estado funcionando en el paseo marítimo desde 2013. Pero no fue hasta ese fatídico día que ocurrió el desastre. Mientras se encontraban en la montaña rusa, el vagón delantero descarriló de repente y arrojó a 2 pasajeros a una altura asombrosa de 34 pies. Para ponerlo en perspectiva, fue como si los arrojaran desde un edificio de 3 pisos. Milagrosamente, nadie murió, pero el evento fue lo suficientemente grave como para cerrar la atracción de inmediato. La investigación reveló graves problemas de seguridad. Un año antes, los inspectores habían encontrado múltiples infracciones, incluyendo asientos dañados, corrosión y una grieta en la pista. Aunque la atracción reabrió después de reparaciones a fines de 2017, falló otra inspección un mes antes del accidente por corrosión excesiva. A pesar de más reparaciones y una nueva autorización, el desastre ocurrió horas después cuando la montaña rusa alcanzó velocidades peligrosas en las curvas. Los ingenieros después descubrieron evidencia de descarrilamientos previos no reportados. El Sand Blaster fue finalmente demolido en 2019 debido a su historial de negligencia. Número 2. Torre de Poder. Ser lanzado desde una montaña rusa a toda velocidad es aterrador, pero no es nada comparado con la pesadilla que vivió Caitlin Lassiter, de 13 años, en Six Flags Kentucky Kingdom en 2007. Caitlin se estaba preparando para subir a la Torre de Poder, una atracción que eleva a los pasajeros casi 180 pies en el aire antes de dejarlos caer a una velocidad de 54 mph. Mientras la izaban, la atracción se sacudió y un extraño sonido de latigazos llenó el aire. De repente, un cable de elevación cayó sobre ella, envolviéndose alrededor de sus piernas colgantes. La gente a su alrededor gritó para que la atracción se detuviera, pero era demasiado tarde. La atracción se cayó y los cables le cortaron los 2 pies a Caitlin. La llevaron a operar de urgencia y los médicos pudieron volver a colocarle el pie derecho, pero no pudieron salvarle el izquierdo. La atracción se cerró de inmediato y, tras una investigación, nunca se volvió a abrir. El cable defectuoso se había desgastado con el tiempo, pero los inspectores del parque nunca respondieron a las preocupaciones al respecto. Para empeorar las cosas, los operadores de la atracción oyeron el chasquido, pero no detuvieron la atracción a tiempo. Los expertos creen que, si lo hubieran hecho,
Caitlin solo habría sufrido heridas menores en lugar de perder los pies. Se encontró que Six Flags había actuado de manera negligente y la familia de Caitlin recibió un acuerdo no revelado. La atracción fue demolida antes del inicio de la temporada 2008. Número 3. Thunder River Rapids en Australia. Incluso las atracciones de los parques temáticos pueden ser peligrosas. Tomemos como ejemplo Thunder River Rapids en Dreamworld. Esta atracción tenía grandes balsas circulares que flotaban por un canal de agua agitada, levantadas por un sistema de cinta transportadora. Aunque no era la atracción más rápida, a solo 28 millas por hora, se volvió mortal en 2016. Una falla en la bomba hizo que el nivel del agua bajara, dejando una balsa atascada en los rieles de soporte cerca de la cinta transportadora. Segundos después, otra balsa se estrelló contra ella, lo que provocó que la primera balsa volcara. 4 pasajeros fueron expulsados de la balsa y quedaron atrapados entre la cinta transportadora en movimiento y la balsa. Lamentablemente, ninguno de ellos sobrevivió, lo que lo convirtió en uno de los peores accidentes en un parque temático de Australia. Una auditoría de seguridad reveló que las medidas de seguridad de la atracción eran básicas en el mejor de los casos, y un simple monitor de nivel de agua podría haber evitado el desastre. La atracción fue demolida en 2018 y la empresa matriz de Dreamworld fue multada con $2.8 millones por violaciones de seguridad. Número 1. El parque de diversiones Ciclone. La isla Coney de Nueva York alberga el Luna Park, uno de los parques de atracciones más famosos del mundo, y en su centro se encuentra la icónica montaña rusa Ciclone. Inaugurada en 1926, esta montaña rusa de madera lleva a los pasajeros hasta la altura de un edificio de 8 pisos antes de acelerarlos cuesta abajo y atravesar curvas cerradas a 60 mph. Durante casi 100 años, el ciclón ha sido un favorito local, aunque tiene un historial de problemas de seguridad. Los pasajeros solo están asegurados por una sola barra de regazo, que algunas personas han podido dominar o resbalarse. En 1985, un hombre se puso de pie para una emoción adicional, pero golpeó una viga transversal y cayó al suelo. En 1988, un trabajador de la construcción intentó ponerse de pie durante una pendiente pronunciada y él también fue expulsado de la atracción. Lamentablemente, ninguno de estos pasajeros sobrevivió, pero debido a que los accidentes fueron causados por sus propias acciones, el ciclón todavía está en funcionamiento. A pesar de las similitudes entre los dos incidentes, el parque no actualizó las características de seguridad de la atracción. En su lugar, solo agregó un cartel de permanecer sentado en la cima de la atracción. ¡Qué atracción más salvaje!, ¿verdad? Desde averías impactantes hasta accidentes increíbles, estas historias son un recordatorio de lo impredecibles que pueden ser las atracciones más emocionantes.